Bienvenidos camaradas, Eder de México, Santino Lorena de Argentina, Juan, Pablo y Pilar de Ecuador. Nos reunimos hoy en esta conferencia por el tema tan importante de desmitificar muchos mitos, falsedades contra el socialismo. Podemos empezar por uno bastante extendido, que es que el socialismo quiere destruir a la familia, ¿no? Somos unos destructores de la familia. Camarada Eder, te cedo la palabra sobre este tema, si podés argumentar. Sí, claro, gracias Martín. En mi país, México, es un país muy religioso, ¿no? Sumamente religioso, católico, y, y bueno, de cierta forma, debido a esto hay una como tendencia también a ver mal, ¿no? El comunismo o el socialismo, por varias razones, ¿no? Y de entrada la primera es que lo entienden como, y que los comunistas como son ateos, inmediatamente ya lo entienden como algo malo, ¿no? O sea, aunque no tenga realmente nada que ver, ¿no? O sea, yo conozco muchas personas que son ateas y son muy buenas personas, ¿no? Incluso, o sea, personas del extranjero que no necesariamente van a tener la religión católica y no por eso van a ser personas malas, ¿no? Pero aquí en el imaginario, digamos, promedio del mexicano, pensar que alguien es ateo ya de entrada es malo, ¿no? Y más con tantas cosas que estamos viviendo actualmente, como pues las leyes a favor del aborto, ¿no? Que se está ahí manifestando las personas en las calles, o del otro lado están los pro vida, ¿no? Que son también los religiosos. Entonces, digamos, como que todo lo relaciona, ¿no? Con el ateísmo. Entonces, obviamente, ¿no? Si tú mencionas que los comunistas son ateos, pues de entrada ya lo entienden como algo malo, ¿no? Entonces, eh, como hay una parte, ¿no? Me parece que es del manifiesto comunista donde se habla de abolir la familia, ¿no? Y bueno, eso se ha como malinterpretado para relacionarlo también con que eso tiene que ver con la diversidad de géneros que vivimos actualmente, ¿no? Y los movimientos LGBT y que cada vez le van aumentando más siglas, ¿no? Entonces, que de cierta forma también se puede llegar como a relacionar todo esto, ¿no? Y que si, por ejemplo, los homosexuales pueden adoptar o no pueden adoptar, que de entrada, pues es algo que todavía, o que está mal visto, ¿no? Por el sector religioso. Eh, y que bueno, de cierta forma se relaciona, ¿no? Todo esto, las diversidades sexuales, los abortos, la adopción, ¿no? Por parte de homosexuales, y que todo está relacionado con el socialismo de cierta forma, ¿no? Con el comunismo, simplemente por esa cuestión, ¿no? De que se buscaba o que se busca abolir la familia. Bueno, eso es lo que pongo, ¿no? Para comenzar. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros tenemos para contestarle, yo puedo hacer una breve referencia histórica. En el libro Mi vida, de Mao Zedong, un periodista le hace una serie de preguntas y Mao le cuenta su vida cuando era un niño. Su padre era un campesino rico y tenía hijos básicamente para que trabajen, para que lo hagan más rico. Ese era el fin de los hijos, digamos. En la familia burguesa tradicional, los hijos vendrían a ser como los obreros, ¿no? Están para trabajar. Y la esposa de Mao, básicamente lo que hacía era darle hijos. La esposa del padre, ¿no? De Mao. Y cuando los hijos de Mao se enfrentan al padre, inmediatamente
claramente los hijos no se pueden enfrentar a los padres porque, por ejemplo, pueden perder el derecho a la herencia, ¿no? Entonces, en los enfrentamientos entre Mao y su padre y el resto de los hermanos, la madre iba del lado generalmente, muy disimuladamente, apoyaba a sus hijos porque tampoco podía enfrentarse a la autoridad del padre, ¿no? Es decir, eso es el modelo de mayor o menor medida, tanto en China como en otros países. En el caso de Argentina, por ejemplo, en una provincia muy pobre, Misiones, muchas madres tienen hijos para venderlos, es decir, para obtener dinero a través de la venta de sus hijos. Es decir, la familia burguesa muchas veces tiene esa finalidad, ¿no? Enriquecer y, y bueno, y continuar en el tiempo. Contra ese concepto de familia, Marx decía que eso se iba a extinguir en el socialismo. Camarada Santino, ¿podés aportar algo más? Sí, bueno, con respecto a este tema, ¿no? De la familia, que, por ejemplo, ¿no? En Brasil, cuando fue el 2018, cuando estaban las elecciones que uno de los dos candidatos era Bolsonaro, ¿no? El que actualmente es el presidente del país. Bueno, gran parte de la estrategia para que ganara Bolsonaro las elecciones fue justamente satanizar al comunismo de la forma más alocada posible, atemorizar a las masas con el fantasma del comunismo. Y bueno, entre esas cosas se decía que el comunismo quería abolir la familia y ese tipo de cosas, pero la realidad es que cuando Marx y Engels, por ejemplo, ¿no? hablan de abolir la familia, nos referimos a la familia, digamos, basada en la explotación de los hijos por los padres y en la opresión de la mujer por el hombre, o por la esposa por el marido, ¿no? Es decir, nos referimos a esa familia ultra tradicionalista, ¿no? Que se basa en el sometimiento de un sexo por el otro y de los hijos, y de los hijos por los padres. Entonces, ese sería el concepto de abolición de la familia. No es abolir la familia en general. De hecho, si vemos los países socialistas, ¿no? Las experiencias socialistas que han habido en la historia, para hacer algo más concreto, no fue abolida la familia, ¿no? Simplemente desaparece lo que Marx llamaba familia burguesa, que es esa familia, como decimos, basada en la explotación capitalista, en la opresión de los unos por los otros. Exactamente. Muy bien. Pasamos, Eder, tú tenías un video muy interesante de una película, ¿no? Claro, claro. Solamente antes de pasar a eso, Sí, como comentando algo más, ¿no? Que también me parece puede ser referente un poco también a la familia machista, ¿no? Pudiera ser. No sé si tenga también algo que ver, pero, por ejemplo, eh, todavía mi abuela, ¿no? Todavía la generación de mi abuela son mujeres que por ejemplo, ¿no? La mujer es la que se debe de encargar siempre de todo, de la limpieza, ¿no? De los platos, mientras que el hombre descansa, ¿no? Entonces, no sé si también tenga algo de relación con esto, ¿no? De que el hombre, obviamente, ¿no? Le da como un valor jerárquico en la familia, ¿no? A los hombres por encima de las mujeres. sí, Claro, claro. exactamente. Eso es, como decía, bueno, como decía Engels, ¿no? La esclavitud doméstica de la mujer, una de las bases de la familia burguesa. Claro, y la mujer tiene una doble opresión, es decir, tiene la opresión laboral, explotada en el trabajo, y luego es explotada cuando llega a su casa. Contra eso se levanta el feminismo, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. Así, si encontrás el video, podemos tomarlo por el tema de que sigue, el otro mito, si Sí, les parece, camaradas, el mito que los comunistas, como somos ateos, bueno, no respetamos la elección de la religiosidad y el espiritualismo de las masas. sí, claro. Voy a poner esta película.
se llama Canoa, ¿no? Y voy a presentar una fracción de ella porque representa una tragedia, ¿no? Que sucedió en un pueblo que se llama eh, San Miguel Canoa, que está en Puebla, ¿no? En México. Este acontecimiento fue en 1968. Esta es una película documental. La película es filmada en el 75, pero el acontecimiento fue en 1968, el 14 de septiembre. Vamos a ver este fragmento, ¿no? Y ahorita comento un poco más de lo que trata este film. Lo podemos ver todos los días, lo podemos leer en los periódicos, está en todas partes, hasta en los servidores del Señor, los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio, aún en Roma. Son los nuevos Judas, los que traicionan a Dios nuestro Señor y que ven con agrado cómo ya se levantaron los comunistas que incendian camiones, destruyen comercios, ultrajan a la gente. Ya pusieron una bandera, roja como el infierno, negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. Eso es una burla, es una grosería. La pusieron en la catedral. Pero no solo están en México, están en Puebla y pronto estarán aquí. ¿Estás viendo Canoa o qué? Hace unos días, algunos de ustedes se vinieron a quejar que llegaron unos estudiantes. Fueron recibidos por algunos de nuestros hermanos. Como les digo, el demonio está en todas partes, en todos los que viven en el pecado, en los que no vienen a misa, en los que están unidos a esos grupos enemigos de Dios. Vinieron a ver si el terreno era fértil para plantar su semilla. Ahora ya no vendrán solo a ver. Vienen a matarme para poder poner su bandera. Vienen a quemar al príncipe San Miguel y cuando ya nadie los proteja, se van a llevar los animales, se van a llevar a sus hijos para ser los servidores del diablo, bestias de lujuria y del pecado. Debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos estar con Dios y Él estará con nosotros. No solo el domingo, la misa, el sermón. Bueno, esa es una fracción, ¿no? de la película. Los invito a verla, ¿no? A todos porque es muy interesante. Pero bueno, básicamente lo que está aconteciendo en este filme es que este sacerdote, obviamente, ¿no? Es un anticomunista que está ligado con el partido político del PRI aquí en México. Y él, digamos, en ese pueblo el único medio de comunicación que hay es la radio. Y bueno, él se presta para una manipulación de las personas por medio del sacerdote, ¿no? Que les hace creer todas estas cosas de que los comunistas les van a quitar las tierras, les van a quitar a los hijos, que incluso lo vienen a matar al sacerdote, ¿no? Para poner la bandera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que un grupo de estudiantes de una universidad, ¿no? De una ciudad cerca, quieren ir a pasar la noche, ¿no? En un cerro, quieren ir a acampar, un cerro que está cerca de ese pueblo, y en la noche los agarra la lluvia, ¿no? Entonces ellos todavía no llegan al cerro, y entonces buscan dónde refugiarse, dónde pasar la noche y llegan a este pueblo.
y pues nadie les abre las puertas, ¿no? De su casa, incluso las fondas, ¿no? Para cenar, los corres, ¿no? Y por ahí hay una persona que les da alojamiento y esta persona les comenta incluso, ¿no? De que cómo el pueblo es o sea, está tan metido en la ignorancia y es tan manipulable. O sea, esta persona está totalmente en contra del padre, ¿no? Del sacerdote que les cuenta pues todas este montón de mentiras. Y pues bueno, desgraciadamente lo que sucedió esa noche fue que las personas, al percatarse de que habían llegado los estudiantes, empiezan a reunirse en el pueblo, empiezan a convocarlos, ¿no? Con campanadas y gritando, ¿no? Que ya llegaron los comunistas, que se preparen, que tomen las armas. Y bueno, va a llegar a un linchamiento, ¿no? De los jóvenes. No recuerdo con exactitud, creo que son 8 jóvenes y solamente sobrevivieron 2, ¿no? Y con las manos todas destrozadas, ¿no? Porque los lincharon con machetes, les dispararon, fue algo muy, muy, muy triste, ¿no? Lo que pasó. Y pues bueno, prácticamente lo que nos lleva a conocer la película es eso, ¿no? Cómo la ignorancia y la manipulación pueden llegar a estos episodios tan lamentables, ¿no? Sí, tremendo. La verdad que una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Es muy importante ver si podemos, el documental completo, ¿no? Sí, sí, claro. Es muy interesante. Les advierto, ¿no? Que tiene escenas muy fuertes, ¿no? Y aunque es un poco lento, ¿no? Pero cuenta mucho la historia de este poblado. Y pues bueno, la verdad es interesante verlo. Claro, también hay un mito, como decía anteriormente, que nosotros estamos en contra, como somos ateos, en la gran mayoría de comunistas somos ateos, entonces estamos en contra de la religión, ¿no? Y no le vamos a dejar a la gente poder ir a la iglesia, poder, bueno, practicar su religión. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Es otra mentira más? Pablo, qué puedes decir al respecto? Santino. Hola, ¿me Pablo, escuchan? sí, Pablo, te estaba preguntando si podés decir algo al respecto sobre el mito que los comunistas queremos destruir la religión, quemar las iglesias, no dejar a la gente que pueda, bueno, ejercer o profesar el culto espiritual que quiera. Así es. Empecemos por diferenciar qué es religión y qué es religiosidad. La religión es una práctica concreta de una determinada fe, un determinado dogma respecto al ser supremo y toda la ritualidad que implica la práctica de esa religión, ¿no? Como por ejemplo el catolicismo. Y la religiosidad es simplemente una práctica simbólica que las personas o los grupos pueden tener, no solo respecto a esa fe, sino también sobre la comunidad, sobre la moral y otras actividades que tienen regularidad, que tienen una práctica común, cotidiana, y que por eso tiene ese carácter. Esa primera diferenciación es importante. En segundo lugar, los marxistas no estamos en contra de la fe religiosa de las personas. Estamos en contra de la manipulación que las cúpulas de esas iglesias o esas religiones hacen sobre las masas, que es lo que nos acaba de mostrar con el fragmento de esta película. Cómo los sacerdotes o los líderes religiosos generan en la población un temor a que los comunistas particularmente, y otras cosas, porque en el pasado también, en la Edad Media, los herejes, que eran personas que practicaban religiones distintas a la católica, eran reprimidos, porque en un momento determinado, respecto a la religión católica o cristiana, se convirtió en un poder tan grande, ¿no? Que después de que se la funda como seguidores de Cristo, que tenía el dominio total sobre los estados y sobre los pueblos, en Europa particularmente, y por consiguiente, por extensión, en América, ya que
los españoles y los portugueses, en el caso nuestro del sur de Latinoamérica, trajeron esa religión y la impusieron, prácticamente sepultando, cometiendo un genocidio cultural con las otras prácticas religiosas que tenían estos pueblos originarios, ¿no es cierto?, americanos, ya como vemos en México precisamente y en Ecuador y todas estas partes. Y en efecto eso ha hecho que la gran mayoría de la población nuestra de México a la Argentina sea católica. Ahora también ha surgido una corriente significativa, no mayoritaria, pero importante, de evangélicos, que son pues, los protestantes, los que se derivaban después de la reforma de Lutero y Calvino en Europa y que generaron primero la religión luterana y luego la evangélica y sus variantes, porque hay algunas variantes, no es la única. Entonces los comunistas no estamos en contra de la fe. Creemos sí que no podemos permitir, no estamos de acuerdo, mejor dicho, porque tampoco tenemos capacidad para prohibir algo, de que sean manipuladas con esos fines, que lo que hace es servir a la burguesía y al imperialismo, esas iglesias católicas o cristianas en general, para que los pueblos no despierten. Y en eso Marx tuvo razón cuando dijo que la religión es el opio de los pueblos, porque es una forma de adormecer a las masas, con el miedo, con el castigo divino, con la promesa de que será mejor en la segunda vida, después de la muerte, no importa si ahora eres pobre. Entonces es muy común que la gente diga, bueno, si alguien me cometió algo contra mí, cometió injusticia, la sociedad misma, el Estado, no importa, hay una justicia divina que eso lo castigará, aunque la justicia terrena no lo haga. Y es cierto que en algunos momentos sí hubo un exceso, una posición un poco radical frente a las religiones, como pasó en Cuba precisamente. En los primeros años de la revolución, del 60 en adelante, fueron reprimidos las personas por su fe religiosa. Pero después se comprendieron que eso no era correcto, porque la fe de las personas hay que respetarla. Los problemas son comunes para los creyentes y para los no creyentes, para ateos y para religiosos. Y yo recuerdo muy bien que Fidel Castro en su visita a Chile en el tiempo de Allende, lo entrevistaron sobre justamente este tema, que si los marxistas estaban en contra de los cristianos. Y Fidel dijo, no, hay algo en común entre marxistas y cristianos, el humanismo que ambos profesamos, que ambos grupos o que ambas personas tenemos. ¿Ya? Entonces, se ha modificado esa concepción y la actitud de los marxistas en general es de ser tolerantes, respetar la fe de las personas, ¿no? Que es natural, que es normal. Es difícil que tú puedas cambiarle la mente a una persona que hace 3000 años ha sido influenciada por estas ideas, la idea del ser supremo sobre todo. Igual con los musulmanes, que es otra cosa importante de saber. La población más numerosa con esa fe, o mejor dicho, la población que tiene la fe más numerosa es la musulmana, no es la cristiana. La cristiana es básicamente Europa y América, ¿no es cierto? Y algunas partes de otros países asiáticos, como Filipinas, por ejemplo. Pero la mayoría de la población es musulmana, la mayor cantidad de población que profesa esa religión es musulmana. Todos los pueblos árabes, los iraníes, los turcos, los indonesios, una parte de la India, una parte de China, son musulmanes, ¿cierto? Entonces, la religión en general no va a ser fácil que puedan, digamos, cambiar radicalmente, dejar de ser religiosos y convertirse en ateos grandes cantidad de población. Sin embargo, en Europa, en los Países Bajos, por ejemplo, cada vez hay menos gente religiosa. Los jóvenes, ha crecido mucho el número de ateos entre los jóvenes. Las iglesias se han convertido en museos, las iglesias católicas, en museos y en bibliotecas, porque ya nadie va a seguir esos ritos. Entonces, el problema de la religión es la ritualidad, y eso es lo que diferencia de la religiosidad. La ritualidad es la que es negativa, porque te hace creer que un santo te va a curar, que te va a hacer un milagro, ¿no? Que la fortuna la logras si es que cumples los designios de Dios, y no el esfuerzo, no el trabajo, no la lucha por resolver los problemas de las masas. Esa es la gran diferencia. Entonces, es un mito pensar o decir o creer que los marxistas o los comunistas estamos en contra de la fe religiosa de las personas. Estamos en contra de la manipulación que las cúpulas de esas religiones
hacen. Como bien lo mencionaba hace un rato, camarada, en Brasil, Bolsonaro ganó porque es de esa iglesia llamada Pare de Sufrir, que sí, que tiene millones de seguidores, y en la puerta de las iglesias, con folleto en mano, iban a decirle, si ustedes votan por el candidato comunista, va a desaparecer la familia, van a acabar con las iglesias, van a mandar los homosexuales, y toda esa falsedad. Aquí en el Ecuador hay un pastor que justamente ayer, el pastor evangélico, sacó un video diciendo que estaba en contra de la aprobación de una ley que permite el aborto por razones de violación y otras, y otras cosas que son reivindicaciones justas de las mujeres y de los LGBTI, y amenaza a los asambleístas, ¿ya? Y los insulta, los trata mal, violando la ley de cultos. Dice claramente que los religiosos no pueden intervenir en asuntos políticos, y él interviene abiertamente. Fue candidato presidente por un partido de derecha llamado PRE, de los Bucaram, y los amenaza. Y fue a Israel a reunirse con Netanyahu y a un cónclave de líderes religiosos evangélicos, o yo qué sé, en Israel, para apoyar el sionismo. Es un agente del sionismo y del imperialismo. En su despacho tiene atrás dos banderas, una de Estados Unidos y otra de Israel, pero no hay ninguna bandera del Ecuador, estando en Ecuador. Entonces, contra eso es que estamos en contra, no contra la manipulación, no contra la fe religiosa legítima propia de los pueblos, porque hay, como digo, coincidencias en el humanismo, entre el cristianismo y el marxismo, sino en contra de la manipulación y del uso de las cúpulas de la iglesia para favorecer los intereses de la burguesía y del imperialismo. Eso, camarada. Perfecto. Pablo. Sí, sí. Me gustaría agregar algo. Bueno, llega a mi mente algo que yo he escuchado, ¿no? Sobre, por ejemplo, en la Revolución Cubana, de una supuesta persecución, ¿no? Por parte de Fidel Castro hacia los religiosos, y que incluso se llegan a cerrar como a la fuerza, ¿no? Algunas iglesias. No sé si pudieran comentar algo respecto a ese punto. Sí, yo puedo decirlo. Sí, como dije hace un rato, en efecto, en los inicios de la Revolución Cubana sí, había una posición radical contra las religiones, y sí fueron reprimidos, es cierto. Pero después comprendieron su error. Yo he estado en Cuba varias veces, porque estuve un doctorado allá, en Santiago y en La Habana. Y en la calle tú ves a las personas que están con su fe religiosa, evangélicos, testigos de Jehová y obviamente católicos. He estado en misas en La Habana, que están abarrotadas las iglesias con la misa, y el cura incluso es opositor al gobierno y libremente se critica al gobierno, y nadie lo reprime, Conozco amigas mías que son miembros del Partido Comunista en Santiago de Cuba, incluso de niveles de dirección, que tienen fe religiosa, que son creyentes. Entonces, inicialmente sí, estaba muy radicalizada la Revolución Cubana, y Fidel Castro particularmente y su cúpula, pero después comprendió lo que era un error, ¿ya? Él mismo ha dicho, yo fui formado por los jesuitas, dijo Fidel Castro, ¿ya? Entonces, él vio que era incorrecto esa intolerancia y cambió la política del Partido Comunista de Cuba respecto a las religiones. Y hay libertad de cultos en Cuba, como en todos nuestros países, por lo menos aparentemente acá, allá se cumple, y no hay ninguna, digamos, represión contra él. Adelante, Juan. Aló, sí, ¿qué tal, compañero? Camarada, hay otro mito, yo creo que nos quedó bastante claro con respecto a lo que es religiosidad, en cuanto a la opción comunista, que no implica ir contra tus convicciones propias, lo que se va es contra el aparataje y la manipulación que ciertos jerarcas de la iglesia hacen con respecto a eso, y el sistema capitalista. Pero hay otro mito que también queda rondando entre nosotros, es acerca de la producción dentro del capitalismo y la producción dentro del socialismo, ¿ya? Por un lado, cuando existía la Unión Soviética, era totalmente atacado de que era una producción lenta, falta de inventiva, que no cumplía y satisfacía totalmente las necesidades de la masa, y que había escasez. Y ahora
se ataca mucho a lo que es la producción en Cuba, en Venezuela, poniéndonos como ejemplo que ese tipo de producción lleva al fracaso. Eso me gustaría que podamos conversar con los compañeros para explicarles que no es así. Santino, ¿nos puedes ayudar para entender esta situación, este fenómeno que se da de esta mentira recalcitrante que hacen con respecto a la producción socialista? Gracias, amigo. Sí, claro, bueno, podemos ver, ¿no? Todos los días cómo los medios de comunicación internacionales que defienden el sistema capitalista hablan de que el socialismo es un fracaso, ¿no? Dicen ellos, porque Venezuela y Cuba son países pobres, ¿no? Y siempre anda ese fantasma, ¿no? El fantasma de Venezuela, de que si implementamos una política que sea mínimamente socialista, ya vas a terminar como Venezuela, ¿no? Y de esa manera manipulan al pueblo para que vote a determinados candidatos y no a otros, ¿no? Es una táctica de manipulación mediática, pero lo que no cuentan es que desde 2015, por ejemplo, tomemos el caso más emblemático, ¿no? Que es Venezuela, es uno de los países que más sanciones económicas ha recibido por parte de Estados Unidos y su grupo de países satélites, ¿no? Que son algunos países europeos y otros países del mundo también. Venezuela sufre un bloqueo comercial y financiero que le impide comprar bienes de primera necesidad, como por ejemplo medicamentos y alimentos, que le impide financiarse por medio de la compra de bonos, de préstamos, de extensiones de crédito, que son cosas que los gobiernos necesitan realizar. Cualquier gobierno de cualquier país necesita comprar bonos, tomar prestada deuda, entre otras cosas. Bueno, a Venezuela se lo impiden internacionalmente. También este bloqueo que sufre Venezuela le impide realizar transacciones internacionales con dólares estadounidenses, y además incluye el robo de dinero público del gobierno venezolano por parte de bancos como por ejemplo el Banco de Inglaterra, el Citibank, el Clearstream, el North Capital, el Novo Banco, el Sumitomo, entre otros, que en total le robaron a Venezuela depósitos por 30.000 millones de dólares. Entonces, podemos ver claramente que un país al que le realizan todas estas cosas no va a tener una economía muy saludable. Además, también podemos comentar que a Venezuela se le ha bloqueado una enorme cantidad de activos financieros de su empresa más grande, que es la PDVSA, y sus filiales también. Así como también hay sanciones contra altos funcionarios del gobierno. También podemos mencionar que Venezuela sufre una inflación inducida, que es un fenómeno que consiste en que los Estados Unidos manipulan las tasas de cambio ilegal dentro de Venezuela por medio de tergiversar la información a la que pueden acceder los compradores y vendedores, lo cual provoca un efecto dominó, digamos, en la economía, que explica la descomunal inflación y devaluación de la moneda venezolana que sucedió en los últimos años, ¿no? Que pudimos ver cómo aumentaba más del 1000%. Bueno, eso no es algo natural en una economía que no sufre un bloqueo económico, pero en una economía que está tan atacada internacionalmente, eso son cosas que pueden suceder. Entonces, las consecuencias de las sanciones económicas son bastante graves, ¿no? Por ejemplo, hay más de 80.000 personas con VIH que no pueden recibir tratamiento, porque, como dijimos antes, a Venezuela se le impide la compra de medicamentos. Hay otras 16.000 personas esperando diálisis, otras 16.000 sin tratamiento para el cáncer, y 4 millones de personas tienen diabetes e hipertensión y no tienen acceso a insulina o medicina cardiovascular. Y fíjense que estos son datos del gobierno venezolano. Es decir, el gobierno venezolano ni siquiera oculta estas cifras, por mucho que se lo acuse de ser una dictadura que oculta información, ¿no? Etcétera. Estas son cifras que el gobierno reconoce totalmente y que no es culpa del socialismo de ninguna manera. De hecho, más bien es al revés. Venezuela, gracias a los elementos socialistas de su economía, puede oponer una resistencia muy grande al bloqueo económico, mientras que otros países no socialistas habrían sucumbido totalmente ante la presión internacional. Por ejemplo, en Venezuela hay una enorme seguridad social que permite a todos sus ciudadanos habitar una vivienda gracias al programa social de Gran Misión Vivienda Venezuela, que ya ha construido más de 2 millones de hogares.
también existen las CLAP, que es una cifra que significa comités locales de abastecimiento y producción, que impiden que el bloqueo económico cause una epidemia de hambre, ¿no? Es decir, un país capitalista al que se le aplicaría un bloqueo de esta magnitud, y como Venezuela, que solamente produce petróleo, podría llegar a ocasionar una epidemia de hambre. Pero Venezuela, gracias al socialismo, puede hacer frente a eso con los comités locales que mencionamos, ¿no? Es decir, en Venezuela el 30% de la población es obesa y los alimentos tienen un bajo valor nutricional por el bloqueo que ya mencionamos, pero no existe una crisis humanitaria ni una epidemia de hambre. Y lo mismo en el caso de Cuba, ¿no? Por supuesto. Cuba es un país bloqueado internacionalmente desde hace más de 50 años y a pesar de eso Cuba tiene el mejor sistema sanitario del mundo, que recientemente derrotó al COVID-19 en pocos meses y sin ningún aislamiento social. Cuba también tiene la mejor educación del mundo y es de los países en que más invierte en ese área. Cuba es de los países donde menos violencia de género hay en el mundo, solamente comparable con otros países como los países escandinavos, ¿no? Y todo esto es gracias a el socialismo. Entonces, en conclusión, los medios de comunicación pretenden culpar de la crisis económica que hay en Venezuela al socialismo, ocultando los efectos desastrosos que causa el bloqueo económico internacional contra ese país. Entonces, de esa manera, ni bien algún gobierno, como por ejemplo aquí en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, ni bien este gobierno implementa alguna política comparable o relacionable con el socialismo, estos medios asustan a las masas con el fantasma de Venezuela, con la idea de que cualquier medida socialista hace acabar un país como Venezuela, cuando en realidad la causa de la situación venezolana es totalmente diferente e incluso es contrarrestada por el socialismo. Así que eso tenía para decir respecto a este tema, camaradas. Perfecto, muchas gracias, Santino. Lorena, la última pregunta, el último mito del socialismo. ¿Tenías una pregunta? Sí, yo quería preguntar si puede coexistir en diferentes sistemas políticos, económicos, el socialismo y el capitalismo. Perfecto. Santino, ¿podés Sí, responder? bueno, con respecto a esa cuestión, básicamente lo que tenemos que analizar para poder resolver esa duda es los hechos, ¿no? Básicamente. Es decir, en realidad nunca han existido un país que sea igual de socialista que de capitalista. En realidad, o domina uno o domina el otro, digamos. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, o bueno, mencionemos también China, ¿no? Que hoy en día muchos dicen que China es socialista porque tiene una gran parte de su economía, ¿no? Así como un 40% está en manos del Estado, ¿no? Es decir, en manos del sector público. Sin embargo, vemos que el 60% no está en manos del sector público, sino en manos de empresas privadas, de grandes capitalistas que controlan la producción y que explotan a sus trabajadores, ¿no? Y bueno, lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Que tiene aproximadamente, creo que incluso tiene un sector público más grande, hasta un poco más del 40%, pero de todas maneras, eso no es comparable de ninguna manera con el socialismo, ¿no? Socialismo fue, por ejemplo, los primeros años de la Unión Soviética, donde había una planificación centralizada, donde todo el pueblo participaba en la planificación de la economía y donde si bien existían algunas empresas privadas, lo que sucede es que evidentemente la mayor parte de la producción era realizada por empresas cooperativas o por empresas del Estado, empresas sociales, que no se basaban en la explotación del trabajador y el enriquecimiento del capitalista, sino que se basaba en la justa redistribución de la riqueza entre todos los trabajadores del país, ¿no? De hecho, no había desempleo, el desempleo era del 0%, así que podemos decir con seguridad que todos los ciudadanos soviéticos eran trabajadores, no habían capitalistas, ¿no? Capitalistas que se enriquecían del trabajo ajeno, y el producto social se distribuía de acuerdo con la regla o la ley socialista, ¿no? Que dice que el que no trabaja no come, básicamente. Y que la distribución se realice de acuerdo a la cantidad y a la calidad del trabajo.
Perfecto, muchas gracias Santino. Bueno, hoy muy interesante la conferencia, me parece que tratamos varios mitos, el mito de que el socialismo quiere destruir la familia, que estamos en contra de la religión, y el tema de que el socialismo es igual al hambre, a la miseria, ¿no? Es un tema, digamos, tenemos pendiente otros videos porque hay muchos más mitos, muchas más falsas acusaciones contra el socialismo, así que los comprometo, camaradas, que entre todos respondamos esos mitos con la verdad. ¿Qué les parece? Me parece bien y que preparemos otros videos sobre temas más diversos sobre estos mitos. Perfecto. Muy bien, entonces cerramos la conferencia, camaradas, hasta el próximo domingo. Venceremos. Venceremos, camaradas. Venceremos, camaradas.